¿Has visto a este hombre? ¿Puede un asesino desaparecer frente a todos y jamás ser encontrado? Descubre la fuga más inquietante de la historia criminal española. Preparen sus mentes para una inmersión profunda en uno de los misterios más escalofriantes de España. Soy su guía en este viaje, el narrador que los conducirá a través de las sombras de un crimen que ha marcado a una nación entera. Hoy desenterraremos el caso Alcácer y la escurridiza figura de Antonio Anglés, un hombre cuya huida ha alimentado pesadillas durante más de 30 años. La pregunta sigue resonando. ¿Has visto a este hombre? Esa pregunta sigue resonando con escalofriante insistencia desde hace más de 30 años en España. Antonio Anglés, el principal sospechoso del crimen más espeluznante que marcó a una generación. El asesinato de Miriam, Toñi y Desiree, conocido como el caso Alcácer. Un crimen que conmocionó profundamente a España y que transformó a Anglés en una figura de pesadilla colectiva. Pero lo más perturbador es que desde esa fatídica noche del 24 de enero de 1993, Antonio Anglés desapareció sin dejar rastro. ¿Dónde está realmente? ¿Cómo pudo un criminal tan perseguido desaparecer así de la nada? Hoy conocerás las pistas más inquietantes sobre una fuga imposible, en la que cada detalle se convierte en un nuevo enigma por resolver. El 24 de enero de 1993, el sol se negó a brillar con la misma intensidad sobre España. En el barranco de la Romana, un paraje de difícil acceso cerca del pantano de Tus, dos apicultores hicieron un descubrimiento macabro. Semienterrados, los cuerpos de Miriam, Toñi y Desiree, las niñas de Alcácer. El hallazgo no solo conmocionó al país, sino que también desató una de las mayores persecuciones policiales en la historia de España. En la escena, un detalle escalofriante, casi una burla del destino. Un parte médico, a nombre de Enrique Anglés. Antonio Anglés, el hermano de Enrique, se convirtió, casi de inmediato, en el hombre más buscado de la nación. Sin embargo, inexplicablemente, algo salió muy mal en esa búsqueda inicial. Errores policiales, descuidos sorprendentes y una serie de decisiones cuestionables permitieron que el principal sospechoso lograra escaparse justo delante de las narices de quienes debían atraparlo. Falta de preparación, mala suerte o algo más oscuro y deliberado, las sombras que nunca se fueron. La versión oficial afirmaba que Antonio Anglés y Miguel Ricard actuaron solos. Sin embargo, desde el primer momento, muchos no creyeron esa historia. Las inconsistencias eran demasiadas. Fechas que no cuadraban, autopsias contradictorias, huellas sin identificar, pistas desaparecidas. Para las familias, la justicia no solo fue insuficiente, sino también cómplice del encubrimiento. A lo largo de los años, surgieron teorías alternativas. Algunos investigadores, periodistas y ciudadanos comenzaron a sospechar que el crimen fue más grande de lo que parecía. Hablaron de una red organizada, de nombres poderosos, incluso de conexiones con el extranjero. ¿Un crimen ritual? ¿Una red de trata? Nada fue probado. Pero el simple hecho de que Anglés desapareciera sin dejar rastro alimentó aún más el fuego de la duda. Los forenses que realizaron las autopsias encontraron lesiones que, según algunos expertos, no podían haber sido causadas por solo dos personas. El nivel de brutalidad, la logística para retenerlas durante tanto tiempo y el traslado a una zona remota requerían más manos, más planificación, más tiempo. Pero en los tribunales, esa teoría nunca fue considerada seriamente. La televisión convirtió la tragedia en espectáculo. El rostro de las niñas apareció en todos los informativos. Las madres eran entrevistadas con lágrimas en los ojos. Los detalles más macabros se contaban sin censura en prime time. España vivía la primera gran pornografía del dolor. Y eso también dejó una herida. Hoy,
Más de 3 décadas después, no hay cierre real. Miguel Ricart está libre. Antonio Anglés sigue sin ser encontrado. Y las familias de Miriam, Toñi y Desiré aún viven entre el duelo y la impotencia. ¿Dónde está la verdad? ¿Quién la enterró? ¿Por qué seguimos hablando de este caso? Porque hay historias que nunca se cierran, solo se silencian. Durante 3 décadas, una teoría de la conspiración se aferró a la mente colectiva. Anglés nunca abandonó España. Se decía que había muerto, que había sido protegido, que la verdad había sido ocultada. Pero la verdad, como una bestia dormida, finalmente ha despertado y ha llegado para destrozar esas especulaciones infundadas. 2 periodistas de investigación se obsesionaron con la sorprendente huida de Anglés. No podían simplemente dejarlo pasar. Durante 5 años, con sus propios medios y recursos, continuaron su investigación, impulsados por la necesidad de descubrir qué ocurrió con el asesino de las niñas de Alcácer. ¿Dónde está Antonio Anglés? Sigue vivo. Murió. ¿Hasta dónde llegó? ¿Quiénes lo vieron? ¿Quiénes lo ayudaron? Innumerables preguntas a las que su arduo trabajo ha intentado dar respuesta. Como más adelante veremos, quedó demostrado, entre otras cosas, que el polizón que iba en el inevitablemente famoso City of Plymouth era, sin lugar a dudas, Antonio Anglés. Por primera vez, la tripulación de aquel carguero ha reconocido su fotografía. Este es un hito crucial, pues nunca antes les había sido mostrada por las autoridades. La conspiración se desmorona ante el peso abrumador de las pruebas. La verdad es clara. Anglés sí salió de España, y su huida fue mucho más allá de lo que nadie se atrevió a creer. Las especulaciones infundadas, que durante tanto tiempo alimentaron toda una corriente conspiranoica, se desvanecen ante la contundencia de los hechos. El corazón del misterio, uno de los episodios más enigmáticos de la fuga de Antonio Anglés, es indudablemente este episodio. Su viaje como polizón en el carguero City of Plymouth, rumbo a la ciudad británica de Liverpool, y su extraña desaparición horas antes de llegar a su destino. Se lograron obtener el testimonio inédito de las personas que convivieron con Anglés en esos últimos momentos, quienes tienen la clave de lo que pudo ocurrir en esa travesía. Antonio Anglés subió al City of Plymouth el 18 de marzo de 1993. El carguero, con 12 miembros de la tripulación más el capitán, siempre seguía la misma ruta. Pero en aquel viaje, según relata el capitán del barco, modificaron la travesía hacia Bilbao. Fue en el Golfo de Vizcaya donde la tripulación descubrió al polizón. Nadie sabía quién era, y en un primer momento, todos pensaron que se trataba de un marinero en busca de una nueva vida al otro lado del Canal de la Mancha. El capitán dio la orden de encerrarlo en uno de los camarotes que nadie usaba. Aquella noche, sin ninguna medida de protección ni vigilancia, Anglés logró huir en un bote salvavidas. Cuando el capitán fue informado de la huida, avisó a la Guardia Costera irlandesa. Lo encontraron en medio del mar Cantábrico y lo devolvieron al barco. Aquí es donde la historia toma un giro aún más sorprendente. Nadie informó a las autoridades españolas. Simplemente se dio la orden de custodiarlo hasta que el City of Plymouth atracara en Dublín. Y así lo hicieron. Para asegurar su custodia, bloquearon las puertas y la ventana del camarote con maderos. Y se dio la orden de que varios marineros y el contramaestre vigilaran al polizón. Ninguno de ellos, irónicamente, conocía el atroz crimen que había cometido. A la mañana siguiente, el carguero atracó en el puerto de Dublín. Decenas de agentes de la policía irlandesa subieron al barco. Cuando acudieron al camarote para detenerlo, ellos sí sabían quién era y qué había hecho. Anglés no estaba. Se había desvanecido en el aire. De nuevo. ¿Qué ocurrió después? ¿Cómo escapó Anglés de un camarote bloqueado y vigilado? La policía de Irlanda tomó declaración a la tripulación. Tan solo 38 páginas de declaraciones ambiguas. Nadie les enseñó la imagen del hombre más buscado de España. Nadie les informó de nada.
El City of Plymouth partió hacia su destino final, Liverpool. Y es en ese momento en el que nace la leyenda más extendida. Antonio Anglés se ahogó. Antonio Anglés se tiró del barco y murió. Nadie sabe dónde está Antonio Anglés. Sin embargo, esta investigación revela lo que nadie se preocupó por revelar entonces. El testimonio de un estibador del puerto de Dublín, aunque ya lo declaró en su momento, sin que nadie le diera importancia, es ahora vital. Él relata cómo vio a un hombre deslizándose por uno de los cabos del carguero mientras la policía registraba el City of Plymouth. Pero no solo vio cómo huyó aquel hombre, sino que se le cruzó hasta en 2 ocasiones aquella noche. Y sí, era Antonio Anglés. Además, el testimonio de algunos marineros, que desgraciadamente fallecieron, tiene un valor incalculable porque son los únicos que existen, ya que nunca fueron interrogados por la policía española. Su versión aclara de una vez por todas lo que ocurrió en la travesía que hizo Anglés como polizón. Todos ellos, sin excepción, vieron a Anglés, reconocen su fotografía y todos aseguran que alguien le ayudó a escapar del camarote en el que el capitán del barco le encerró. Un suceso que, increíblemente, no fue investigado a fondo en 30 años. Lo que ocurrió después de la fuga de Anglés en Dublín es realmente de película. Se abren 2 líneas de investigación completamente nuevas, a las que durante 30 años nadie llegó. Ambas están relacionadas de forma inquietante. Por un lado, la desaparición de una joven estadounidense afincada en Dublín, 48 horas después de que Anglés escapara del City of Plymouth. Por otro, la persistente teoría de que Anglés huyó a Brasil en otro carguero. Aunque no hay pruebas sólidas que las confirmen al 100%, los testimonios recogidos abren la posibilidad de que ambas fueran reales, añadiendo capas de misterio a un caso ya de por sí turbulento. Pienso que hay elementos suficientes para seguir investigando qué ha pasado con Antonio Anglés. Esta no va a ser nuestra última vez. Creo que nos volveremos a encontrar en el camino, asegura uno de los investigadores, con una convicción que eriza la piel. Una certeza ha emergido de las sombras. Anglés bajó del City of Plymouth en Dublín, y lo hizo con la ayuda de alguien de la tripulación. Aunque lamentablemente, esta ayuda ya no podrá confirmarse directamente al haber fallecido todos ellos. Pero la gran incógnita permanece. ¿Qué ocurrió después? La policía española, en colaboración con la irlandesa, sigue una de las líneas de investigación más perturbadoras. ¿Antonio Anglés se ahogó? De hecho, la policía española ha solicitado a las autoridades irlandesas la exhumación de 2 cuerpos encontrados en la costa de Irlanda y que coinciden con la descripción de Anglés. Sin embargo, hasta la fecha, el ADN no ha podido ser comparado, manteniendo viva la esperanza o el temor de que uno de esos cuerpos sea el del fugitivo. Y mientras tanto, las teorías de que huyó, de que pudo matar a otra joven y de que pudo huir a Brasil siguen flotando en el aire, alimentando el enigma. El misterio de Antonio Anglés continúa, pero gracias a la incansable labor de investigación, hoy contamos con muchos más rayos de luz que hace 30 años. La verdad, aunque incompleta, es ahora más palpable que nunca. Pero hay una realidad aún más escalofriante que pende sobre este caso como una espada de Damocles. Si nadie lo encuentra antes, el 14 de diciembre de 2029, Antonio Anglés será un hombre libre y sus crímenes, al menos legalmente, quedarán impunes. La pregunta persiste, incómoda y dolorosa. ¿Dónde está Antonio Anglés ahora? Mientras este misterio permanezca, su sombra continuará acechando las conciencias, y sus víctimas, sus familias, y todo un país seguirán esperando respuestas que tal vez nunca lleguen. Creen que la verdad completa sobre Antonio Anglés saldrá finalmente a la luz antes de que el tiempo se agote, y este criminal se desvanezca en la impunidad. La cuenta regresiva ha comenzado. ¿Te gustan las historias oscuras y misteriosas? Entonces no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita. No te pierdas los casos más inquietantes que jamás se hayan contado.